Dios te bendiga, Dios te guarde, amado amigo y hermano, en esta poderosa hora. La bendición de Dios sea con usted en esta hora. La paz de Dios sea contigo en este día. Estamos agradecidos por Dios, de otro día paz de vida, por su amor y su misericordia, por la fuerza que nos da la sabiduría para poder seguir hacia adelante peleando la buena batalla de la fe, echando mano a la vida eterna y mirando al blanco Jesucristo, el Hijo de Dios. Para la ciudad de Scranton, Pensilvania, hoy está nublado, creo que hay un mal tiempo. Estuvimos viendo las noticias de Puerto Rico, en cuanto a esto de la viruela del mono, que ya hay 30 y pico de personas contagiados en Puerto Rico. También aquí en el estado de Pensilvania también está pasando lo mismo. Pero hermanos, seguimos hacia adelante confiando en Dios, saliendo y protegiéndonos en la calle, protegiendo nuestra salud también, porque debemos de hacerlo, nuestro deber también, proteger nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios. Vamos a tocar un verso bíblico que se encuentra en el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría de Salomón. Este libro de Proverbios es un libro que trae, como toda la Biblia, trae una riqueza espiritual para nosotros, pero el libro de Proverbios nos trae a veces unos capítulos que los comenzamos a leer y ministran bien a nuestra vida para poder seguir hacia adelante utilizando la sabiduría de Dios. Y vamos a leer el capítulo 28 del libro de Proverbios. Vamos a tocar un solo versículo. Versículo número 14. Capítulo 28 de Proverbios, verso número 14. Y la palabra se lee en la gloria en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la poderosa palabra de Dios: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Padre Santo, Dios eterno, te doy gracias por otro día más de vida, por tu amor y misericordia. Gracias por todos aquellos hermanos que están escuchando y por aquel al cual puede llegar esta palabra en esta mañana. Tu palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que no retorna atrás vacía, va a ser predicada, Dios mío. Te pido la revelación de tu Espíritu. Edifica nuestra vida con tu palabra, tanto la mía como la de aquellos que nos oyen. Haznos oidores de tu palabra y hacedores de la misma, y no oidores olvidadizos. Glorifícate a través de la misma, toca la vida, las almas, el corazón y transforma al hombre a través de la misma. Que puedan hallar en ti la paz que necesitan, la confianza que necesitan. En el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios y dos veces oído esto, que de Dios es el poder. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Estamos viviendo tiempos donde la Biblia dice que aparecerán hombres burladores del evangelio. Estamos viviendo los tiempos donde se está predicando de por años el evangelio, el plan de salvación a este mundo que perece tras el pecado, la avaricia y muchas cosas que nos quitan la mirada del Creador. Esto no solamente se queda en el ámbito del mundo, que la gente está perdido en el mundo, que la gente tras el pecado en el mundo, sino que muchas veces nos podemos encontrar también con personas que se han desviado de Dios. Por eso es necesario tener el temor a Dios. Dice la Biblia en el primer libro de Proverbios, si no me equivoco, que dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Usted sabe qué es el temor a Jehová. El temor a Jehová es el respeto hacia Dios, el escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra.
el temer al Dios Todopoderoso, el guardarle un respeto, reverencia a Dios, el buscarlo mientras pueda ser hallado. Cuando se va el temor de Dios es un problema, porque no queremos aceptar la corrección de Dios, no queremos aceptar el mensaje de Dios y muchas veces le oímos a la palabra que Dios tiene para nosotros. Por eso, cuando ese temor a Dios está en nosotros, nosotros no queremos hacerle daño a Dios, no queremos herir los sentimientos de Dios, no queremos fallarle a Dios, porque tenemos en nosotros ese temor. Me acuerdo que la Biblia dice que Jeremías trató de dejar de predicar la palabra de Dios, porque Jeremías decía que cada vez que él abría su boca a predicarle a aquel pueblo, habían personas que se acumulaban en las esquinas de los pueblos para confabular contra Jeremías. Y decían, vamos a tomar a Jeremías y vamos a borrar su nombre sobre la faz de la tierra. Vamos a matar a Jeremías, vamos a acabar con él, por cuanto Jeremías venía con una palabra de parte de Dios que confrontaba al pueblo en su pecado y en su maldad. Veíamos que habían personas que ya no tenían ese temor, ya no tenían ese respeto hacia las cosas de Dios, ya no se acercaban a Dios, ya no querían saber de Dios y de su ley y de su palabra, que hay que llevarla por obra. Así también nos encontramos no solamente, como dije anteriormente, fuera del evangelio, sino que dentro muchas veces de la casa de Dios nos vamos a topar con situaciones o con cosas que nosotros creemos que no acontecen dentro de la casa de Dios. Estamos muy equivocados acerca de eso, porque cuando una persona deja de establecer una relación con Dios y comienza a enfriarse, y el temor a Dios se comienza a perder, el respeto hacia las cosas de Dios se comienzan a perder, aún a veces hay corrupción dentro de la casa de Dios, gente corrompida. Acuérdese que la Biblia habla que dentro de la casa de Dios nos vamos a conseguir con el trigo y la cizaña. Pero dice la Biblia que nosotros no podemos arrancar la cizaña y sacarla, que eso le toca a Dios en el día de la siega. El día que Dios venga a levantar su iglesia, dice que la cizaña será recogida y lanzada al fuego eterno. Mire, mi hermano, la gente tiene un mal concepto de que hay cosas en la casa de Dios que no vamos a encontrar. Ese es el primer mal concepto, y a causa de nuestra ignorancia, a causa de lo que nosotros ignoramos, a causa de lo que nosotros no conocemos de Dios. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que tanto fuera como dentro de la casa de Dios nos vamos a conseguir con situaciones fuertes que para nosotros pueden ser impactantes en nuestra ignorancia. Pero una vez nosotros estemos firmes en el Señor, con el temor a Dios, buscando a Dios, leyendo su palabra, siendo guiados por el Espíritu, manteniendo nuestra relación con Dios, nos vamos a percatar de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Que el descuido espiritual es una causa de cualquier pleito, cualquier polémica dentro de la congregación. Incluso de los discípulos que andaban con Jesucristo, Pedro lo negó y Judas lo vendió. Y andaron con Jesucristo. Y Jesús sabía quién era Judas. Él era tesorero, pero Jesús sabía quién era Judas. Por eso que cuando Judas fue a entregar a Jesucristo, ya Jesucristo lo sabía y le dijo, veías lo que tienes que hacer. Porque todo estaba en el plan de Dios, de todas las cosas que acontecieron. La traición de Pedro, Jesús mismo se lo dijo, Pedro, me vas a negar. Mas, sin embargo, Pedro dijo, maestro, no te negaré. Pero cuando llegó el momento del cumplimiento de la palabra de Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, pues aquel que dijo que no lo iba a negar, lo negó.
Entonces, ¿qué es lo que queremos llevar acerca de este tema esta mañana? ¿O qué Dios ha puesto en mi corazón? Porque Dios está también edificando mi vida, tanto como la tuya, a través de estas palabras. Nosotros somos portavoz del Evangelio. Nosotros somos personas que nos dejamos usar por Dios, pero también estamos recibiendo la corrección y el mensaje de Dios. No lo estamos solamente repartiendo, sino que también estamos absorbiendo de lo que Dios está hablando con nosotros aquí en esta mañana. Yo no puedo creerme mejor que usted o que el mensaje no me toca a mí, sino que sí, Dios está hablando con nosotros hoy. Esta mañana Dios está hablando con nosotros, como todas las mañanas Dios habla con nosotros. A través de lo que Dios me enseña, yo se los expreso a ustedes, pero Dios es el que va moldeando nuestra vida. Dios es el que va trabajando con nosotros. Y una de las cosas que no se puede perder en nosotros, o no se puede perder en nuestra congregación, o no puede perder un ministro de Dios, un hombre llamado por Dios, una mujer llamada por Dios, es el temor a Jehová. El temor a Dios. Mire, mi hermano, si usted no se acuerda cuando su padre los corregía, o cuando usted cometía alguna falta contra su padre, su padre lo perdonaba, quizá lo castigaba, pero usted ya no quería volver a tener un encuentro similar con su padre o fallarle a la educación que le dio su padre. Y usted hacía todo lo posible para que esto no sucediera, para no decepcionar a su padre. Pues así mismo es cuando tenemos el temor a Dios. No queremos decepcionar a Dios. No queremos sentir mal a Dios. No queremos romper sus reglas. No queremos romper su palabra, queremos vivirla tal y como está. Pero cuando se pierde el temor a Dios, se pierde lo que en la Biblia también está registrado como la vergüenza. Y usted sabe que la vergüenza es el acto de sonrojarse cuando se comete una falta. Es más, la vergüenza, en otras palabras, es como un bochorno en nosotros cuando cometemos una falta contra alguien que queremos. Entonces la pérdida del temor a Jehová hace que en nosotros se pierda ese sonrojar, ese sentirnos mal delante de Dios. Y por eso nosotros tenemos que prestar oído a la corrección de Dios, prestar oído a la palabra de Dios. Dios ha venido hablando por tiempo y Dios ha venido corrigiéndonos. Pero nosotros que absorbemos la palabra de Dios y que tenemos el Espíritu de Dios, aceptamos la corrección y no buscamos la justificación. Cuando perdemos el temor a Dios, ya no queremos aceptar la corrección de Dios, ya no queremos escuchar la palabra de Dios. Nos creemos autosuficientes, como el mensaje que predicó nuestra hermana el día de ayer en nuestra congregación, la hermana Evelyn. Y bueno, los que recibieron el mensaje y lo absorbieron, y los que tienen temor a Jehová, pues entonces tomarán ese mensaje, lo harán suyo y se harán hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Pero los que han endurecido el corazón, pero los que ya no tienen el temor a Dios, pues tomarán ese mensaje para darle un trastorno diferente a lo que Dios dijo, o para cambiar, mejor dicho, la versión de lo que Dios dijo. Cuando no hay temor a Dios, se adquiere o se usa el instrumento de la justificación para que la gente no nos mire a nosotros como que el mensaje a nosotros nos tocó. Pero Dios no tira golpes al aire. Dios no habla por hablar. Y cuando Dios le habla a su pueblo es para que todo su pueblo ponga el mensaje por obra. No importa que usted sea diácono, no importa que usted recoja la ofrenda, no importa que usted sea el pastor, copastor, apóstol, lo que usted quiera, el ministerio que usted quiera. No importa. Esto nos toca a todos en la congregación. Pero los que todavía tienen el temor a Dios, los que todavía aman a Jehová su Dios sobre todas las cosas, los que todavía
viven agradando a Dios, los que todavía reconocen que sin Dios no son nada y que sin Dios no vamos a llegar a ninguna parte, pues esos son los que tomarán el mensaje y se harán hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Pero los que han perdido el temor a Dios endurecerán el corazón para recibir la corrección de Dios y no estarán dispuestos a transformar su vida o a recibir y poner en obra el consejo de la palabra de Dios. Y como dije anteriormente, buscarán excusas para excusarse, para tratar de sacarse del momento, para tratar de salir como quien dice, esa palabra no fue para mí. Pero verdaderamente es para usted que ha endurecido su corazón. Es para usted que ha perdido el temor a Dios. Es para usted que ha tenido un acto de autosuficiencia, de creerse que lo alcanzó todo, de creerse que a usted no se le puede decir nada, de creerse que nadie puede venir a corregirlo, de creerse que usted se lo sabe todo. Mire, hermano, aquí ni usted, ni yo, ni el evangelista internacional, ni Moisés, ni Aarón, ni Ur, ni Josué, ni ninguna de esta gente eran más grandes que Dios. Nadie miraba a nadie por encima de nadie. Pero cuando se pierde el temor a Dios, lamentablemente comenzamos a mirar por encima de los hombros de los demás. Porque quizás estamos parados en un lugar más alto que ellos. Y comenzamos a mirar a los demás por encima. Mas sin embargo, la Biblia nos llama a ver nuestros hermanos aún mayor que nosotros. Nos manda la Biblia a someternos y a mantenernos bajitos, a humillarnos ante la presencia de Dios para que el nombre de Cristo sea exaltado. Preste mucha atención a que usted no pueda perder, hermano, el temor a Dios. Ayer fue un tremendo mensaje que Dios habló en nuestra congregación, pero solo ese mensaje trabajará en aquellos que no han endurecido su corazón y que todavía se dejan corregir por Dios y que todavía quieren seguir viviendo para Dios y que todavía, amado, tienen el temor a Jehová y no han endurecido su corazón. Por eso no endurezca su corazón. No endurezca su corazón. Mira al Señor, manténgase humilde, manténgase buscando de Dios. No importa lo que se levante, la tempestad que se levante en el camino, siga usted mirando al blanco, siga usted sometiéndose a la voluntad del Señor, siga usted aceptando la corrección de Dios. A veces tenemos que preferir mejor que Dios nos siga corrigiendo que a que Dios diga que nosotros somos buenos. A veces vamos pasando con las intenciones de buscar profecía donde no la hay. A veces tenemos un mal concepto o hacemos un mal uso del predicador, del que predica, amado, y a veces estamos buscando profecía, que Dios nos diga lo contrario a lo que habló en el mensaje. Mire qué terrible a veces. Y eso es la mente de nosotros mismos como seres humanos. A veces nos predicaron un mensaje terrible en la iglesia que nos ministró y pasamos adelante a esperar de que Dios nos hable algo diferente a lo que habló en el mensaje. Eso nunca va a suceder. Si Dios habló a través del mensaje, usted no espere que Dios lo ministre a usted aparte y le diga algo contrario a lo que estuvo en el mensaje. Yo creo que el mensaje es la más certera profecía de lo que Dios quiso hablar con el pueblo. Dios conoce todo lo que hay en el pueblo. Dios conoce todo lo que está ocurriendo en el pueblo. Dios conoce quiénes son los que están firmes. Dios conoce quiénes son los que todavía tienen el temor a Jehová. Dios conoce quiénes son los que ya no le buscan. Dios conoce a los suyos. Por eso dice, Dios conoce a los suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jehová. El temor a Dios no se puede perder en nosotros en ningún momento.
la relación y el sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no se puede perder. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El mensaje está claro, la palabra está clara. Dios está hablando a la iglesia. Dios tiene que corregir su iglesia, porque su iglesia es el testimonio de Cristo sobre la faz de la tierra. Entonces Dios tiene que trabajar con su iglesia y corregirnos a nosotros dentro de la casa de Dios. No todo es bendición. Vienen momentos de bendición, vienen momentos de bonanza, pero sigue estando la corrección de Dios para sus hijos. Sigue estando vigente la corrección de Dios para sus hijos, para aquel que ama. La Biblia dice que Dios es el Padre que ama, y el que ama castiga, azota, corrige, amado. Entonces no podemos dejar de escuchar la voz de Dios y aceptar la corrección a través del Espíritu. No podemos endurecer nuestro corazón ante lo que Dios nos está hablando. No podemos pasar a buscar otra cosa distinta que lo que Dios habló en su palabra, en su mensaje. ¿Qué es lo que pasamos a buscar muchas veces al frente? Porque a veces el mensaje nos choca, porque el mensaje nos corrige, y a veces pasamos al frente, pero con el deseo de que Dios nos diga algo distinto de lo que se habló en el mensaje. No va a suceder. No va a suceder, porque Dios no tiene dos bocas. Dios le está hablando al pueblo completo. Dios está repartiendo el alimento a cada uno. Allí cada uno vamos a comer, desde el que está en el altar hasta el que recoge la ofrenda, hasta el que está en el parking. Dios va a hablar con todo. Y no va a dejar a nadie que Dios no le hable. Ahora, cuando usted se le dice, recoja lo bueno y deje pasar lo malo, pues ahí es el problema. Cuando nosotros tomamos las cosas buenas como malas y tomamos las cosas malas como buenas. Aleluya. Dios te bendiga, Carmen. Cuando tomamos las cosas a la inversa, cuando no aceptamos la corrección de Dios, y cuando muchas veces por haber perdido el temor a Jehová andamos en la maldad. Y queremos coger el mensaje que Dios trajo para corrección para la iglesia y queremos darle un trastorno diferente para que la gente no nos vea de que Dios nos está llamando la atención. Y comienza en nosotros el modo de justificación. Y cogemos el mensaje tan claro que Dios habló, como decir, vuelvan a sus primeras obras, arrepiéntanse, santifíquense, prepárense, saquen el anatema y todos estos mensajes así, mi hermano, y lamentablemente no se puede esconder que muchas veces los que participan en la obra y los líderes son los primeros que se justifican y agarran el mensaje porque tienen su corazón endurecido por el ego que llevan, por la posición que tienen, amados, y se han despegado del Señor y hoy andan con un escudo de justificación y agarran el mensaje de Dios que fue de corrección para llevarlo a otro trastorno diferente, para que la gente vea algo diferente que lo que Dios verdaderamente habló. Eso lo digo porque lo he vivido. Eso lo digo porque lo he visto. El hombre endurecer su corazón y no aceptar la corrección de Dios. Por eso, si a usted le gusta corregir a las demás personas, pues entonces aguántese para cuando Dios lo corrija a usted. Y aplíquese la corrección de Dios. No comience a pasar la bola, como se dice. No comience a pasar la papa caliente. Si le tocó a usted, si Dios le habló a usted, si Dios le corrigió a usted, corríjase. Hágale caso a la voz de Dios, no endurezca su corazón. Suelte la prepotencia, suelte la vanagloria. No se crea que porque Dios lo puso a usted en una posición como el rey Saúl, que siendo rey de Israel, ¿qué pasó con el rey Saúl? Terminó perdiendo su vida. ¿Por qué el rey Saúl perdió su vida? Porque le entró el ego, la prepotencia, porque era el rey de Israel, ya quería hacer lo que quisiera con el pueblo, ya no esperaba instrucciones de Dios.
hacía lo que le daba la gana, andaba en desobediencia, no tenía ninguna relación con Dios. Mi hermano, los que son guiados por el Espíritu, estos verdaderamente son hijos de Dios. Entonces, si nosotros somos guiados por el Espíritu, para algunas cosas y para otras cosas no, ¿cómo puede ser esto posible? Porque los que son del Espíritu andan en las obras del Espíritu y acomodan lo espiritual a lo espiritual. Entonces nosotros no podemos ser cristianos ambivalentes, que hoy andamos en el Espíritu y mañana no. Hoy aceptamos las bendiciones de Dios, pero no queremos aceptar la corrección de Dios. Porque nos creemos que todo no lo sabemos. A causa de que hemos perdido el temor a Dios. Por eso que cualquier cosa se hace dentro de la iglesia. Por eso que han llegado evangelios distintos y distintas maneras de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido el temor a Dios. Y cuando se pierde el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, pues no hay sabiduría de Dios, no hay corrección de Dios, no hay enseñanza pura, no hay enseñanza fresca, no hay verdad en un hombre o en una mujer que ha endurecido su cerviz, que ha endurecido su corazón, que ya no tiene una relación con Dios, que ya ha perdido el temor a Dios, que ya ha tomado el control de la obra de Dios, que ya aquí se hace lo que yo quiera y lo que yo diga porque yo soy el encargado de esta grey. Mire, váyase a la historia de cuando el dueño de la viña arrendó la viña a unos arrendadores, hablando de Jesús, hablando de la iglesia y hablando de los pastores de las iglesias. Arrendó la viña y esperando recoger el fruto. Cada vez que enviaba a alguien a chequear si ya el fruto estaba ready para recoger, dice que los mataban, los agolpeaban y los apedreaban. ¿Qué hicieron con Jesucristo? ¿A quién vino a salvar Jesucristo? Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. La iglesia, lo que Dios creó, que estaba en manos de los hombres. ¿Pero qué pasó? Crucificaron a Jesucristo. Lo mataron a Jesucristo. Al Salvador, al que vino a darnos la vida. Lo mataron los hombres. Los hombres sin temor a Jehová. Los hombres sin sabiduría de Dios. Y quizás usted estaba esperando esta mañana un mensaje diferente. Pero es que tenemos que abrir nuestros ojos porque estamos perdiendo, se está perdiendo el temor a Jehová. El celo a la obra de Dios. El celo a la palabra de Dios. Se está perdiendo. Por eso la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Hay mucha gente que Dios los va a llamar al pleno ministerio, pero no van a llegar a ser los escogidos de Dios cuando sea el levantamiento de la iglesia, a causa de que van a comenzar a perder el temor a Jehová, porque van a comenzar a cortar relaciones con Dios. No van a seguir siendo dirigidos por el Espíritu. Porque una persona que no tiene temor a ofender a Dios, una persona que ha perdido la vergüenza delante de la presencia de Dios, va a seguir corrompido y corrompiendo, haciéndose daño y haciendo daño a los demás. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Si Dios lo corrige, amén, qué bueno. Yo prefiero que Dios me hable de corrección y de que corrija mi vida, de que me está hablando de bendición para aquí, de bendición para allá, de que eso no es nada, de que aquello no es nada, de que, y suavizando las cosas, como que no es nada más. Como que las cosas que pueden afectar tu relación con Dios para ti no son nada. Y tú las tomas como simple. Mire, hay que despertar del sueño. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El temor a Jehová no se puede perder. La relación con el Espíritu Santo y el sentir de la presencia del Espíritu y el redarguir del Espíritu Santo no se puede perder.
Si usted pierde ese redarguir, hermano, usted está aquí totalmente perdido. Y si Cristo viene por su iglesia, lamentablemente, usted se queda. Porque el que prepara la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Y si perdemos el temor a Jehová, y si agarramos confianzas extremas con Dios, y si nos creemos más grandes que Dios por la posición que Dios nos ha puesto, mire, de Dios es la gloria. Nosotros no somos nadie, hermano. Nosotros somos siervos inútiles. Sin Cristo nosotros no somos nada. Sin la sabiduría de Dios nosotros no somos nada. Y cuando perdemos el temor a Jehová, comenzamos a hacer grandes fraudes. Comenzamos a hacer grandes corrupciones, porque lo que abunda en nosotros es la maldad y el peligro. Y el enemigo se disfraza como ángel de luz. Cuando la maldad te atormenta, cuando la maldad te persigue, cuando la maldad te corrompe, esa maldad se comienza a disfrazar como algo sublime, porque así es el enemigo, se disfraza como ángel de luz, hasta que te ves tú mismo perdido, con el corazón endurecido, y ya no aceptando la corrección de Dios y pasando la papa caliente a otro. El temor a Jehová, la importancia tuya y mía. Santo de Jesús. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Pasen un buen día. Esperamos que esta palabra de corrección la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos por obra. Mantengámonos, mire, mantengámonos bajitos, porque aquí el grande es Dios. Bienaventurados somos cuando por su causa nos vituperen o nos persigan y digan toda clase de mal de nosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Dios te bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Pasen un buen día.